Hola, hola. Buenos días a todas y a todos. Y pues nos da mucho gusto estar esta mañana aquí en otra emisión y tener ya aquí a Aurora presente. Muy buenos días, la médica Aurora del Río Solesi, que nos va a hablar esta mañana de violencia contra las mujeres, carga sobre la salud. Aurora del Río Solesi es médica cirujana de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en estadística aplicada a la salud, egresada del tercer diplomado Relaciones de Género, construyendo la equidad entre mujeres y hombres, que se llevó a cabo de octubre del 2004 a agosto de 2005, maestra en Ciencias de la Salud, área de concentración en epidemiología, y ha trabajado en diversas unidades administrativas de la Secretaría de Salud desde el año de 1983. Se desempeñó como subdirectora de la Red Nacional de Laboratorios en la Dirección General de Epidemiología de 1990 al 95, subdirectora de Documentación e Información en el Instituto Nacional de Salud Pública del 95 al 99 y subdirectora de posgrados profesionalizantes y educación a distancia de enero de 2000 a agosto de 2001. Fue coordinadora de la maestría en salud pública, investigadora asociada de los Institutos Nacionales de Salud, estuvo en el Instituto Nacional de Salud Pública y también se desempeñó como directora de enlace la coordinación del programa Mujer y Salud de la Secretaría de Salud desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el 31 de mayo del 2019. Se desempeñó como directora general adjunta de Equidad de Género en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en la misma dependencia, y como directora general adjunta de Equidad de Género participó en el primer concurso de buenas prácticas que incorporan la perspectiva de género en salud, con una experiencia colaborativa para la introducción de la perspectiva de igualdad de género en acciones de programas de prevención y control de diabetes en México. Con ello ganó el primer lugar, compartido con una intervención sobre muerte materna desarrollada en Bolivia. Fue invitada por el comité organizador del Congreso Mundial de Diabetes de 2011, celebrado en Dubái, Emiratos Árabes, a presentar un trabajo como promoción de estilos de vida saludable y cambio comportamental en la mesa sobre el papel de las mujeres en la prevención de la diabetes. Ha presentado también a Aurora, ha representado al Estado mexicano en reuniones de seguimiento de la CEDAW, de la Conferencia Internacional de la Mujer, del Cairo +20 y Beijing +20 en el campo de salud de la mujer y población y salud, Consenso de Montevideo, entre otras, y ha presentado diversos trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales en el campo de salud pública. Tiene 14 artículos publicados en revistas científicas, editora del número especial de la revista Salud Pública de México, en un volumen 48, suplemento 2, relacionado precisamente con la violencia contra las mujeres en México. 7 libros y 19 capítulos de libros. Ha dirigido o asesorado 4 tesis de maestría y una de especialización. Y actualmente ella trabaja como consultora independiente en proyectos de salud pública, género y salud, violencia de género, salud sexual reproductiva, políticas públicas con perspectiva de género, entre otros. Pues bienvenida, y es un honor para el Instituto Sinaloense de las Mujeres, para Sinaloa, que pues nos haya aceptado esta invitación y hoy nos comparta su experiencia, Aurora del Río Solesi. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Es un gusto para mí, un placer compartir con las personas de la audiencia de diversas instituciones. Ya veo que están representadas diversas instituciones de Sinaloa, y pues me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación al Instituto Sinaloense de las Mujeres, y pues compartiremos este rato, esta hora con ustedes. No sé cuál sea la dinámica a seguir, ustedes me dicen.
Aurora, es que escucharte y posteriormente preguntas y respuestas, pero primero sería la disertación. O no sé si tú tengas otra idea. No, No me... está perfecto así. Ah, bueno, perfecto. Nada más, a ver si puedo compartir desde aquí mi presentación. Creo que sí. Sí, ya tienes la autorización, puedes compartir. Ok. Bueno. No se preocupes, despacio. Yo, no creas que, como muchas las tecnologías a veces nos rebasan, pero ¿Verdad? ¿Verdad? estamos dándole la competencia y vamos a ganar si somos... Ahí vamos, con ensayo y error y poquito a poco aprendiéndole a las distintas plataformas. Pero ahí vamos. Así es. Ahí Bueno, va. voy a compartir esta presentación. Algunas cosas están ahí porque son aspectos generales en los que no me voy a detener. Ahí están los datos. La presentación la pueden compartir. Sí, se las puedo enviar para que la compartan con todas las asistentes, los asistentes, no hay ningún problema. Entonces, no voy a leer muchas cosas, simplemente voy a mencionar que ahí están para el conocimiento de las personas. Un minuto, por favor. Miguel, ya estoy en mi conferencia. Bueno, ahorita continuamos, sí. Gracias. Ya. Las llamadas entran en el momento menos oportuno. Pero Puede ya. suceder, sí, así es. Ok. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema, la violencia contra las mujeres, como un fenómeno que produce una carga sobre la salud. Y bueno, estas son, como les decía, definiciones generales que la mayor parte de las personas participantes ya deben conocer. Este es el contexto general de qué es lo que consideramos como violencia de género. Y aquí es muy importante algunas cosas que están subrayadas. Son actos que resultan o pueden resultar. ¿Y por qué destacamos el pueden resultar? Porque a veces los efectos sobre la vida de las personas y en particular sobre la salud de la violencia no son inmediatos, sino que son efectos acumulativos. Y esto vamos a verlo en particular, sobre todo en formas de violencia como la violencia de pareja, que suele desarrollarse de manera prolongada durante el tiempo en algo que en el campo de la salud conocemos como fenómenos de tipo crónico, es decir, que duran mucho tiempo, que pueden ser meses, años, incluso décadas, y que estos efectos sobre la salud pueden no presentarse de manera inmediata, sino a lo largo del tiempo. Ese es un tema importante. Y también que tenemos que tener presente que no son solo los hechos reales, como golpes, insultos proferidos o abusos, acoso sexual, sino también las amenazas de esos hechos. También constituyen hechos de violencia de género y también tienen efectos sobre la salud de las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia recupera la mayor parte de los aspectos enunciados en la definición de Naciones Unidas, que fue la que mostré anteriormente, ¿sí? Aunque hay algunas que no coinciden exactamente, ¿sí? Y destaca aquí el tema de que la violencia contra las mujeres puede ocurrir tanto en el espacio privado como en el público. Y esto es importante. A mí me gusta señalar siempre que la violencia, todas las formas de violencia, reflejan formas de ejercicio del poder de una sociedad como la nuestra, que legitima el uso de la fuerza de los más poderosos, ya sea física, económica,
militar o socialmente sobre los más débiles. Y esto siempre está de telón de fondo en todas las formas de violencia, y también esto hace que las distintas expresiones de la violencia en una sociedad están interconectadas, no son independientes. La violencia que ocurre en los espacios comunitarios, entre varones o en los espacios laborales, no es independiente de la violencia que ocurre en la familia, ni es independiente esta de la que ocurre en la pareja o la violencia que ocurre en los espacios comunitarios, la violencia, por ejemplo, la violencia sexual hacia las mujeres. Todas están interrelacionadas y por eso es tan importante trabajar a lo largo de las distintas expresiones de la violencia en el contexto social y en los distintos espacios sociales. La violencia contra las mujeres empieza desde la niñez, desde el infanticidio de niñas. Este es un fenómeno que ocurría mucho más frecuentemente y sobre todo en algunas sociedades en las cuales el valor de los hijos varones era con mucho más alto que el de una hija mujer, y que al tener un nacimiento de una niña, desafortunadamente, sobre todo en países, por ejemplo, en China, en el tiempo de la política de población de un solo hijo, pues si la primogénita era niña, con frecuencia terminaba en un infanticidio porque las parejas, ya que solo podían tener un hijo, por presiones socioculturales y roles y estereotipos e incluso leyes de propiedad en las áreas rurales, preferían tener un hijo varón y entonces seguían buscando hasta que tuvieran un hijo varón. Y bueno, otras formas de violencia que se dan desde la niñez, el descuido, la desnutrición, el abuso sexual contra niñas y adolescentes y jóvenes, el acoso sexual en espacios educativos, espacios públicos, en la propia comunidad, la trata de niñas y adolescentes para la explotación sexual y o laboral, no solamente a la explotación sexual, también a las niñas, y todavía en nuestro país es frecuente, tratos entre adultos que ponen a trabajar niñas en hogares aparentemente de familiares. La madrina se lleva de la población pequeña a la ciudad, a su casa, a trabajar a la ahijada, que es una pequeñita que en general no es realmente una familiar, y pues se la llevan a realizar labores domésticas sin que haya un pago, sin que haya un salario, sin que haya ninguna retribución por esta condición de aparente lazo afectivo, cuando en realidad es una forma de explotación. En ocasiones se les da dinero a los familiares, a los padres, a los hermanos, en fin, y en ocasiones ni siquiera media esto. También en la adolescencia ocurre todavía en muchas partes del mundo, y México no es la excepción, matrimonios forzados, y la violencia continúa en la vida adulta en todas estas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres dentro de la familia, en la relación de pareja, en la relación laboral, en los espacios comunitarios, incluyendo trata de personas, la violencia obstétrica, que es algo que recientemente se reconoce, aunque ha existido desde hace muchos años, el hostigamiento y acoso sexual en el trabajo y la violencia en situaciones de conflicto o de guerra, que pareciera en México que es algo como que lo tenemos así como, bueno, eso no pasa aquí.
vemos que sí pasa. Cuando pensamos en que hay áreas de conflicto entre organizaciones del crimen, valga la redundancia, del crimen organizado en distintas zonas, también se expresa la violencia, se expresa con violencia hacia las mujeres y las niñas, ¿sí? Bueno, en el campo de la salud y en el campo de la sociología y la psicología utilizamos como modelo para comprender los factores que se asocian a la violencia contra las mujeres, este denominado modelo ecológico, que distingue 4 niveles de factores de riesgo asociados a la violencia. Y que a su vez la violencia determina y condiciona diversos problemas de salud. Entonces, la violencia tiene determinantes socioculturales desde el nivel individual, familiar, de las relaciones entre la familia, las relaciones de pareja, a nivel comunitario y a nivel general de la sociedad. No los voy a leer, ahí están, pero son distintas capas en las cuales se manifiestan las formas de discriminación y de dominación de las mujeres que se traducen en violencia en contra de ellas. La violencia, entonces, la violencia de género se da en un contexto social, y este diagrama lo único que nos refleja es que buena parte de la violencia de género se traslapa con lo que conocemos con la violencia familiar hacia personas adultas, también hacia personas adultas mayores y hacia los menores de edad. Pero hay otra parte de la violencia de género que no ocurre en el contexto de lo familiar, sino en el contexto de lo social y comunitario. Al final, este círculo color como naranjita, que es toda la violencia de género, nos indica que hay una parte que está en el contexto de lo familiar, pareja, relaciones entre padres e hijos, adultos mayores y dentro de la organización familiar. Y hay otra parte que está en el resto de los espacios sociales. Todo es violencia de género. Y pues como mi vicio son las estadísticas, ya por ahí se mencionó en mi historia de vida, los números me han perseguido y me han seguido a lo largo de mi vida. Esta diapositiva nos muestra cómo la mortalidad por homicidios, según sexo, es mucho más grande en varones, ciertamente. Si vemos en que todos los años prácticamente la tasa de mortalidad por homicidios es 10 veces mayor en hombres que en mujeres. Pero vean cómo a lo largo del tiempo, tanto para hombres como para mujeres, la tasa de mortalidad por homicidios en el periodo que estudiamos ahí ha ido aumentando, tanto para hombres como para mujeres. Partimos de 19.7 para varones en 2006 a 46.2 en 2010. Y eran 2.9 para varones en 2006 y llegó a 4.86 para mujeres en 2010. Es decir, durante los últimos años, las últimas décadas, esto no ha variado, no ha cambiado a partir del 2011 que dijéramos desapareció, bajó, etcétera. Se ha mantenido y de hecho en los últimos años ha tenido incluso un repunte. Pero también es importante ver cómo a lo largo de los diferentes grupos etarios, las tasas de mortalidad por homicidio en personas menores de 15
son muy parecidas entre niños y niñas. Pero a partir de los 15 años es que se separan y son mucho más altas para varones que para mujeres. Y eso tiene que ver con los roles, estereotipos y relaciones de género entre varones. Y sin embargo, nosotras desde los estudios de género insistimos en que la violencia contra las mujeres es muy importante. Y casi siempre el contraargumento es, pues miren, vean, es que hay muchos más hombres muertos por homicidios. Sí, pero las mujeres tienen también una carga de enfermedad que no necesariamente es homicidios. Aquí tenemos defunciones en mujeres embarazadas por causas externas y ahí sí vemos cómo aparecen suicidio, homicidio y lesiones de intención no determinada. Todas esas, casi segura, están vinculadas a violencia, violencia de pareja o violencia de género. Y si vemos no las defunciones, es decir, sino todos esos otros eventos de violencia que no terminan en la muerte de la persona receptora de los hechos de violencia. Y aquí encontramos cómo, a diferencia de la mortalidad, cuando hablamos de violencia familiar y la atención por primera vez en unidades de salud, vemos cómo son casi 10 veces más frecuente la demanda de atención de las mujeres por hechos de violencia familiar en unidades de salud que la de los varones a lo largo de todos los grupos de edad. La violencia contra las mujeres, como les decía yo, es un fenómeno de larga duración que durante el proceso inicial y a lo largo de hasta más o menos la mitad o un poco más del proceso puede no tener consecuencias que pongan en riesgo la vida de la mujer. Al final puede terminar en un feminicidio, pero la mayor parte de los casos de violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito de pareja, van a tener un comportamiento de larga duración, con muchos años de consecuencias para la salud física, emocional, la salud mental de las mujeres a lo largo de todos esos años. Y si vemos en el cuadro de arriba a la derecha, la relación de parentesco entre el agresor y la víctima, vemos que la mayor parte de los casos de violencia familiar reportados por mujeres, la persona responsable, el presunto responsable, es el cónyuge, pareja o novio. No sé, por ahí hay un micrófono, había un micrófono abierto, creo que ya. Entonces, y vemos cómo hay otros actores, pero que son mucho menos relevantes en términos cuantitativos. Así, la violencia contra las mujeres, estos son datos de la más reciente encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, levantada por INEGI. Vemos cómo 2/3 partes de las mujeres encuestadas, mujeres de 15 años y más, han sufrido algún incidente de violencia a lo largo de la vida. Pero el espacio social, la relación en donde ocurre con mayor frecuencia la violencia es la pareja. 44% de las mujeres reportaron haber vivido violencia de pareja. Enseguida, el ámbito comunitario. Y vamos a ir desglosando cuáles son las diferencias entre uno y otro. Sí, 39%. Y después el laboral y el escolar, que son menos frecuentes. Si vemos las tendencias de la violencia feminicida en México,
Hay un alza dramática a partir del 2007 que se ha mantenido en las tasas brutas de feminicidio, de homicidio de mujeres en el país. Aquí está graficado hasta el 2016, pero se ha mantenido. Esta baja que se había logrado tuvo entre el 2013 y 15, tuvo un repunte en el 16, se ha mantenido a la alza y en el 20 y lo que va del 21 sigue a la alza. Aquí están, según el ámbito, lo que reflejamos acá es la violencia a lo largo de la vida y en el último año. Y si ustedes ven, aquí también la violencia de pareja es la más relevante, ¿sí? En los últimos 12 meses, una cuarta parte de las mujeres reportó haber vivido violencia de pareja. Otro 22% en el trabajo, 23% en los espacios comunitarios, un poco menos en el escolar, 17%, y 10% en violencia familiar. El mapa, pues el mapa realmente nos refleja que la violencia existe en todo el país y que es relevante en todo el país. Las zonas más claras no es que tengan nada de violencia, es que tienen poca relativamente a las que están en tonos más altos en términos de tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio. Pero en realidad vemos cómo todo el país tiene tasas altas de funciones femeninas. Y según el tipo de violencia, este es en general los datos del ENDIRE de todas las formas de violencia, vemos cómo domina la violencia emocional para todos los ámbitos y luego la violencia sexual, ¿sí? Si nos vamos a la comunidad, la forma más frecuente de violencia en la comunidad contra las mujeres de 15 años y más es la violencia sexual. ¿En dónde? Pues en la calle, en los medios de transporte, y dos terceras partes, el 67% de las violencias en el ámbito comunitario se trata de casos de violencia sexual, ¿sí? Y esto genera una gran carga de enfermedad hacia las mujeres. En el ámbito familiar es menos frecuente la violencia sexual, aunque no es que no exista, es más frecuente la violencia emocional y la física. Sin embargo, depende esto de la edad de las mujeres. Entre las niñas y las adolescentes, la violencia sexual en general aparece como principal agresor un integrante de la familia o una persona cercana a la familia. En el ámbito escolar, igual, la violencia sexual es relevante, en medio entre la violencia física y la emocional. En el ámbito laboral vemos que aparece la discriminación, ¿sí? Seguida de la violencia sexual y la violencia emocional. Y bueno, la violencia sexual en México es un delito grave y es un problema de salud pública. 6% de las mujeres de 15 años y más usuarias de servicios de salud reportaron haber sido violadas. No cualquier forma de agresión sexual, violación, alguna vez en su vida. Esto fue algo que reportamos en una encuesta que hicimos en el 2006 y no ha cambiado. El 65% de los agresores eran conocidos de la familia
y de estos 80% tenía algún vínculo de cercanía con la persona agredida. Y desafortunadamente, solo acuden a buscar ayuda a los servicios de salud, que es la estadística que teníamos nosotros, el 1% de las mujeres violadas. En la infancia, en la Andire fue la primera encuesta en que se preguntó este tema así de detallado. Y ahí vemos cómo prácticamente el 10% de las mujeres estudiadas reportaron que antes de los 15 años habían tenido alguna forma de esta violencia sexual, estas formas de abuso sexual. Y si sumamos las últimas 3, tenemos eventos de violación, que son como el 4%, y si les agregamos los intentos, es otro 4%, llegamos a 8% de las mujeres que reportaron que antes de los 15 años habían tenido un evento grave de violencia sexual. ¿Quiénes son los agresores? Ahí están, para las menores de 15. Y vean cómo aparece en primer término un tío. Siempre tenemos la idea de que es el padrastro, que sí está, pero no es, cuando menos en esta encuesta no salió en el número 1. Aparece un tío, un no familiar, vecino o conocido, el primo, un desconocido, con un porcentaje relevante, casi 12%, y luego el hermano y otros familiares, y aparece el padrastro y aparece el padre. La violencia obstétrica. 33% de las mujeres entrevistadas que habían tenido algún parto o evento obstétrico en los últimos 5 años, el 33% de ellas reportó haber sufrido alguna forma de maltrato por parte del personal de salud que atendió su parto. Esto causa mucha irritación entre el personal de salud cuando uno lo dice, pero es cierto, es la verdad, y hay que trabajar mucho para erradicar esta forma de violencia en la atención obstétrica. ¿Cuáles fueron las formas de violencia? Desde la aplicación de un método anticonceptivo sin consentimiento o sin consentimiento de la propia mujer. A veces pide el consentimiento de otras personas, como puede ser el marido, puede ser los padres en el caso de algún adolescente, en fin, pero quien debe dar ese consentimiento es la propia mujer. Y si no es así, pues está cometiendo un hecho de violencia hacia esta persona. Y bueno, ahí están otras formas de violencia, todas ellas inaceptables en el proceso de atención médica. Y pues, ¿dónde existió el maltrato? Los más reportados son las clínicas u hospitales del IMSS, son los que sacan el deshonroso primer lugar, pero las otras instituciones públicas tampoco andan tan lejos, ¿sí? O sea que es un mal compartido en donde todas las instituciones tienen mucho que mejorar. De las 3.7 millones de mujeres que tuvieron una cesárea, el 10% no fue informada de la razón para esa cesárea y el mismo casi 10% no le pidieron autorización para realizarla. Y como les decía yo, le piden la autorización a otra persona, esposo, pareja, padres, y otra persona, o de plano a nadie. Pero es muy frecuente esto de pedir la autorización que debe pedírsele a la mujer a otra persona porque consideran que están, por diversas razones, es a quien se le va a pedir la autorización
desde visiones muy convencionales de que es el esposo o la pareja quien debe decidir estas cosas importantes, sobre todo si es quien va a pagar por los servicios, entonces él es el que va a decidir qué se hace. La violencia tiene consecuencias físicas y emocionales sobre la salud de las mujeres. Ahí están muchas, pero lo relevante de esta gráfica del lado derecho es que en la mayor parte de los casos las mujeres no buscan atención médica para la atención de esas lesiones. Si ven, la gráfica tiene dos barritas, una gris y una naranja. La naranja es la proporción de las que tuvieron ese tipo de daños que no buscaron atención médica, y en cada uno de los tipos de lesiones es la más frecuente. Uh-huh. ¿Qué efectos tiene esto sobre la salud de las mujeres? Recientemente, en los últimos 15, 20 años en salud pública se ha utilizado un par de medidas para identificar lo que llamamos la carga de la enfermedad sobre la población. Es decir, no medir solamente el número de defunciones o el número de casos, sino el tiempo que las mujeres, las personas afectadas, tienen discapacidad o los años de vida que pierden por distintas causas. Y entonces, las principales causas de discapacidad en mujeres jóvenes en estos 2 años en que se midieron, estos son datos de Rafael Lozano, son la depresión unipolar mayor, migraña, trastornos de ansiedad. Y todas esas causas están al menos en un 35% asociadas a violencia de pareja o violencia familiar. La depresión unipolar no es un trastorno metabólico, sino es esta depresión que tiene que ver con las circunstancias en las que vivimos las personas. Y en el caso de muertes prematuras, años de vida perdidos por muertes prematuras, tenemos en segundo lugar a la violencia interpersonal, ¿sí? Como segunda causa de años de vida perdidos en forma prematura en mujeres muy jóvenes en nuestro país. Si nos vamos al siguiente grupo de edad, las causas son muy parecidas. Persiste la depresión, ¿sí? Persiste, aunque baja a quinto lugar la migraña en los trastornos de ansiedad, ¿sí? Y ahí están, estos son años vividos con discapacidad. Esto es típico de efectos crónicos. Estos son mujeres de 15 a 49. Y en años de muerte, de años perdidos por muerte prematura, igual aparece en cuarto lugar la violencia interpersonal, que con mucha frecuencia se trata de violencia de pareja o violencia familiar o feminicidios que ocurren en espacios públicos, ¿sí? Ahí vemos las mujeres en edad productiva y reproductiva. Vemos cómo las primeras causas, en las primeras causas aparece la violencia contra las mujeres. ¿Y qué pasa después de los 50? Después de los 50 años, desaparece de las primeras causas de años vividos con discapacidad, desaparecen las asociadas, se van hasta abajo del lugar 9, las asociadas a la violencia, y también van a desaparecer de las principales causas de años de vida perdidos por muerte prematura. Y uno dirá, ¿y por qué? Porque a esta edad las mujeres que están aquí, las que estamos en estos grupos de edad, somos, digamos, las sobrevivientes. Las que
en este grupo de edad, la mayor parte de las mujeres, si vivieron violencia familiar de pareja, habitualmente ya no están en esa relación de pareja o ya cambió la dinámica de la relación de pareja y ya no están viviendo violencia que genere estos efectos sobre discapacidad o muerte prematura. Pero fíjense, hasta después de los 50. Esto empieza en la adolescencia, por ahí de los 15, y pasamos 2, 3 décadas hasta los 50 para salir de estos fenómenos. Efectos sobre la salud mental. Las barras naranjas son mujeres. En la epidemiología de los trastornos mentales, las mujeres tenemos mucho mayor riesgo de vivir depresión unipolar, está en la primera columna de trastornos afectivos, casi el doble de prevalencia de este tipo de daños a la salud emocional, y ansiedad, 2.5 por ahí, mayor riesgo de vivir ansiedad, ambas asociadas a violencia en distintos espacios sociales. Mientras que los hombres tienen mayor riesgo, mucho mayor riesgo de trastorno por uso de sustancias. Regresando a la violencia sexual y en particular a la violación, es importante destacar que la violación es una urgencia médica y requiere atención inmediata, con aspectos de orden médico, como la anticoncepción de emergencia y la profilaxis contra infecciones de transmisión sexual, y que los servicios de urgencia deben responder adecuadamente. Toda violación es un caso de violencia severa y requiere atención psicoemocional. Con mucha frecuencia las mujeres piensan que ellas son fuertes, que ellas van a poder salir adelante, que no necesitan terapia, que ellas pueden salir adelante. En realidad no es así. Es un evento que produce profundo daño emocional y psicológico, y no atenderlo nos va a llevar más tarde a muchos casos de síndrome de estrés postraumático. Entonces es importante insistir en las personas víctimas de violación que es muy recomendable que reciban atención psicológica desde el momento en que ocurre la agresión, al menos por 9 a 12 semanas, para tratar de evitar el síndrome de estrés postraumático. Todo embarazo en una menor de 15 debe recibir interconsulta del servicio de violencia y debe al menos indagarse si no está asociado a violencia sexual en contra de esa menor. Y toda persona que conoce de un delito cometido en contra de una menor está obligada a la denuncia. ¿De qué? De ese delito de violación, sí, porque luego andan denunciando otras cosas, que la chica quiere interrumpir un embarazo derivado de esa violación. Entonces, eso es lo que andan queriendo denunciar. No, primero hay que denunciar el hecho que dio origen a ese daño. ¿Sí? Las relaciones sexuales entre menores de 18 y un adulto pueden representar una relación de abuso de poder y pueden representar hechos de violencia, incluso tipificados como delito. Y toda relación sexual de menores de 14 debe considerarse, en principio, un caso de violencia sexual. Hay algunas cosas relevantes en el campo de la salud y de los servicios de salud. Al menos a mí me impresiona mucho cómo en cuanto una niña de 13, 14, 15 años resulta embarazada, en los servicios de salud
la trasladamos y la empezamos a tratar como si fuera una mujer adulta. Y no lo es. No es una mujer adulta, tiene necesidades especiales, necesidades de una adolescente. Un embarazo en la pubertad o adolescencia representa no solo un riesgo médico físico, sino un riesgo psicoemocional y social para la menor. Hay una evidencia clara de asociación entre la violencia de pareja durante el embarazo y la preeclampsia, eclampsia, que es la primera causa de muerte materna en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? La presión alta durante el embarazo. Y sin embargo, muchas de las mujeres que llegan a los servicios de salud con preeclampsia o eclampsia, nadie les pregunta si están viviendo violencia de pareja o en la familia. Hay una evidencia clara de asociación entre violencia de pareja y depresión. Y la pregunta es si también durante el posparto, la depresión posparto que cada vez se presenta más y llama la atención, tendría que hacernos preguntarnos si esto está asociado de alguna manera a las altas prevalencias de violencia contra las mujeres. ¿Qué hay que hacer? Esto. Desde los espacios de salud y desde todos los espacios institucionales, hay que desnaturalizar y deslegitimar la violencia como forma de solución de conflictos. Yo digo que hay que meterse en problemas. Es decir, cada vez que estamos en una circunstancia, en cualquier espacio, sea un medio de transporte, sea un espacio público, sea una reunión familiar o de trabajo, y donde seamos testigos de un evento de violencia, hay que decir, eso no es correcto, eso no está bien, no es la forma de resolver un conflicto. Siempre intervenir en defensa de la persona que está siendo receptora de violencia. Prevenir la violencia en el proceso de crianza y educación de los menores. Uno de los factores de riesgo más relevantes para que las mujeres adultas vivan violencia en sus relaciones de pareja es haber vivido violencia durante la infancia en el proceso de crianza infantil. Entonces, es indispensable prevenir y cambiar nuestros estilos de crianza infantil. Prevenir la violencia en el noviazgo, la violencia sexual contra las mujeres y menores de edad, atender a las víctimas de violencia para limitar el daño y reeducar, sancionar a los... me lo voy a brincar, nada más. Del marco jurídico solo quiero destacar que hay una norma específica en el campo de la salud, que es la norma 046, que establece cómo hay que prevenir y atender la violencia contra las mujeres y que debe aplicarse. En el sistema de salud hay todo un modelo que llamamos modelo integrado para la prevención, detección y atención de la violencia en contra las mujeres. Ahí está, no me voy a detener en cada paso, pero va desde la promoción de la salud, que implica medidas de orden preventivo, hasta la referencia y seguimiento a instituciones altamente especializadas como los refugios para mujeres que viven violencia extrema. Todo este conjunto de acciones debe de desarrollarse en las instituciones de salud, que eso establece la norma 046 y los programas específicos. No voy a brincar esta porque creo que el tiempo ya se está acabando, ya debe haberse acabado. ¿Por qué las instituciones de salud deben involucrarse? Porque el sistema de salud representa un espacio de oportunidades para detección y atención de las mujeres y de las personas en términos de violencia. Porque el ciclo de la violencia, que más bien es una espiral, es progresivo
genera gran carga de daño a la salud, gran carga de enfermedad, años vividos con discapacidad y muertes prematuras. Y si no intervenimos, tiende a agravarse. Pero mientras más temprano se detecte y se brinde atención y herramientas de apoyo a las personas, puede parar. La violencia tiene impacto sobre la salud física, psicoemocional y social de las mujeres. El margen de oportunidad para algunas intervenciones clave es reducido. En particular, destaco aquí la atención esencial inmediata después de la violación. Tenemos 72 horas para evitar un embarazo y evitar infecciones de transmisión sexual. El daño a la salud emocional está hecho y es profundo, pero podemos evitar que estos dos eventos aumenten aún más la carga de enfermedad y el sufrimiento de las víctimas. Y si no intervenimos, una proporción de las mujeres van a acabar en una defunción, en un feminicidio, o van a acabar en prisión tratando de defender su vida y la de sus hijas e hijos. Y entonces, pues, es por eso que el sistema de salud debe intervenir, y yo con esto termino y les doy las gracias. A ver, ¿y ahora cómo me salgo de aquí? Creo que si les... aquí estamos. Listo. Muy bien, Sí, pues muchas gracias, muy interesante todo, Aurora. A mí me llamó mucho la atención, incluso hasta enfermedades ahí que son atribuidas y que a lo mejor creemos muchas veces las mujeres que es por la edad que vamos llegando a ellas, ¿no? Y no, es que fue a edad temprana y sin embargo son cuestiones que tenemos que ver y analizar. Importante sin duda el papel que juega y debe jugar el sistema de salud, de estar atentas a la aparición de estas enfermedades porque son un detonante según lo que nos está señalando, y creo que es importante que pusieran más ojo y no que regularmente se van solo a la atención cuando hay una violación porque hay una norma de ley. Así es, así es. La violencia contra las mujeres tiene mecanismos de asociación con enfermedades crónicas tan relevantes como la hipertensión, la diabetes y otras más, a través de mecanismos de estrés crónico. Sin meterme en demasiadas honduras, cuando las personas viven un estrés crónico como el que vive una mujer que por años está temiendo que cuando regrese la pareja a su casa algo le moleste, lo irrite y tenga un evento de violencia de cualquier tipo, está viviendo un estrés crónico que produce la secreción en exceso de una hormona que se llama cortisol, y el cortisol es una sustancia diabetógena, aumenta los niveles de azúcar en sangre y es una sustancia que produce efectos de elevar la presión sanguínea. Entonces, sí tenemos evidencia de que hay una asociación entre la violencia crónica y este tipo de enfermedades que pues pueden pensar que nada tiene que ver. Incluso, bueno, la obesidad también tiene que ver con, en muchos casos, la ansiedad, comedoras ansiosas. También en todo eso el efecto de la violencia, todas las repercusiones que puede llevar y que incluso pues lleva y que está demostrándose, y ojalá y esto también nos lleve a nosotras para observarnos y observar a otras y prevenir o estar atentas, porque siempre cuando alguien te lo dice y es cercano, quizá va a ser más fácil que lo admita la persona.
como dices, todas estamos obligados a denunciarlo, pero a veces no se hace, o lo ves y no se lo dices a la persona. Creo que los cánones de educación ya cuando llega la violencia deben de dejarse de lado. Es mi punto de vista, ¿no? No sé si hay preguntas. A ver, no veo. No hay ninguna pregunta. Pasaríamos con Guadalupe Hernández, que fue quien te hizo la atenta invitación de parte del instituto y que además estaba muy emocionada con tu asistencia, así me lo hizo ver. Y le dije, claro que ahí voy a estar, claro que sí. Tus aportaciones para las mujeres han sido muy importantes, has tenido una vida muy productiva y sé que vas a seguir haciéndolo porque tienes esa convicción. Gracias y gracias sobre todo por darnos la oportunidad de escucharte. Guadalupe, vamos contigo. No te escucho, Guadalupe. ¿Aquí me estás escuchando? Hola. Ahí Hola. sí. Muy buenos días, muchísimas gracias. Aurora querida, te lo externé desde el primer momento. Toda la vida me tocó ir del instituto a estas conferencias en salud, de derechos sexuales y reproductivos, y pues siempre has sido mi gran maestra, y tenerte aquí con nosotros en el instituto, pues ya sabrás, como dice mi jefa Laura, pues evidentemente, pues muy feliz porque yo sé que muchas mujeres van a beneficiarse con esta información que reciben y podemos entre todas seguir colaborando para empezar a externar y denunciar estos malos tratos que vivimos y que nos callamos y nada más nos estamos enferme y enferme. Gracias por esta luz. Gracias, Aurora, y ojalá sigas con otras ahora a través de en línea, que es tan fácil, ¿verdad? Ahí están haciendo algunas, pero además de darte las gracias, quiero decirte que el próximo lunes 10 de mayo no vamos a tener conferencia en línea, que es el Día de las Madres, pero las vamos a esperar aquí el día miércoles 12 de mayo a las 11 de la mañana. Vamos a tener a la doctora Mariola Franco Esquerra, que nos va a enseñar cuándo es el momento para atender la salud mental y cómo de las infantes, de los niños y las niñas, qué indicadores nos deben de decir que ya llegó el momento de no dejar pasar lo que está sucediendo y como madres y padres abordar esa problemática para que no se haga un problema mayor. Es una gran experta con estudios en alrededor del mundo, que tiene también muchas cosas que aportarnos, la doctora Mariola. Y bueno, un abrazo enorme y aquí nos vemos el miércoles 12 a las 11 de la mañana. Muchas gracias, un abrazo y paso el micrófono a Laura. Gracias, Guadalupe, gracias también por el aviso y pues desde aquí este reconocimiento a quienes nos acompañan y tienen el privilegio de ser madres. Y siempre decimos el privilegio y quiero con toda honestidad de, ahorita como dice luego, de quitarme, como dicen luego, la careta y decir que sí es el sentimiento, sentimentalmente yo creo que es uno de los sentimientos más hermosos ser madres, pero también cómo nos afecta la salud, y no digo nada más en el proceso de dar vida, todo el estrés que sufrimos y seguimos sufriendo siempre como madres, y que a veces consideramos que debemos hacerlo porque somos madres. Creo que también debemos dejar de lado esas situaciones. Somos madres, pero somos mujeres y tenemos que hacer hijas e hijos que sean más independientes. Y lo digo porque todavía veo madres que están viendo si se caen, si se levantan, y no solo lo hacen de pequeños, sino de grandes, y eso también nos repercute sin duda en la salud. Y el Instituto Sinaloense de las Mujeres hará llegar este reconocimiento a Aurora del Río Solesi por haber estado aquí, y como les digo, una felicitación y nos veremos el próximo miércoles. Gracias, Aurora, de nuevo. No sé si quieras, tengas un último comentario.
Un último comentario, gracias al Instituto Sinaloense por la invitación, gracias por el reconocimiento. Y por ahí había alguien que decía que si les comparto la presentación, sí, se la mando a Guadalupe con mucho gusto en un ratito más para que todas y todos la puedan tener y ojalá pues les llegue a ser de utilidad. Y muchas gracias, un abrazo muy grande. Sin duda será de utilidad. Muchas gracias y felicidades a todas las mamás para el próximo lunes, y que ya desde hoy muchos empiezan a festejarse. Gracias y nuevamente muchas gracias en especial, Aurora. Hasta pronto.